la promoción. Doctor, creo que la sección A somos 120 por ahí. 120, ¿no? Yo veo como 60 nada más. O sea, un segundito, por favor. Muy bien, entonces comenzamos, ¿ya? Este es un grupo de enfermedades que constituyen como un síndrome también porque pueden estar representadas en varias etiologías, ¿no? Tienen un conjunto de signos y síntomas, algunas alteraciones radiológicas y funcionales similares, en las que principalmente las alteraciones anatomopatológicas afectan las estructuras alveolo intersticial. Recuerden que cuando uno habla de la parte parenquimal, generalmente hace referencia a lo que es el alveolo, lo que es el intersticio y los vasos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es predominantemente esta fase intersticial. Pero acá tenemos la representación de la vía aérea, del parénquima, ¿no? Entonces, en esta vemos acá la representación en la parte izquierda de lo que serían los alveolos y la división funcional, ¿no? Que hay a nivel de lo que sería el alveolo, el intersticio y el capilar, ¿no? El capilar. Entonces, pero también hay que tener en cuenta que estas enfermedades no son exclusivamente del intersticio, también va a afectar de alguna manera tanto a los alveolos como también pueden afectar a los capilares. Entonces, por eso hablamos de predominantemente el componente intersticial, ¿no? Gracias a los avances de las imágenes y sobre todo de la tomografía de alta resolución, nos ha permitido identificar el intersticio. Antes no se podía identificar el intersticio, ¿no? La tomografía axial computarizada, que eran cortes que nos permitían ver lo que es anterior y posterior, ¿no? Una tomografía axial computarizada, nos ha permitido ver esto. Cuando estas tomografías se han hecho de más cortes de 1 milímetro, cortes de 1 milímetro y de 1 milímetro de 10 milímetros, o sea, cada centímetro un corte un corte de espesor de 1 milímetro, nos ha permitido identificar el intersticio. Eso se llama la tomografía de alta resolución, ¿no? Que son cortes así peanales, y luego tenemos la tomografía espiral multicorte, que ya no son solamente cortes en un solo plano, sino son en forma horizontal, vertical u oblicua, y nos puede tener una reconstrucción. Entonces,
Ya con la tomografía de alta resolución nos permite ver el intersticio. Y acá podemos ver cómo es una representación esquemática de lo que sería, lo que vendría a ser como una Y, una parte terminal, que sería el lobulillo secundario. El lobulillo secundario es la unidad funcional del pulmón. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una tomografía de 200 y pico cortes, en la cual podemos ver estos como mosaicos. Esos mosaicos, esos son los lobulillos secundarios. Entonces las imágenes nos han permitido identificar al lobulillo secundario y parte de su anatomía, como luego vamos a ver. Acá en el otro lado se ve ya un intersticio enfermo, alterado, en la cual hay componentes nodulares y engrosamiento de los septos interlobulillares. El del lado izquierdo para ustedes, ¿no? El lado izquierdo que está de la pantalla, ese sería lo que conocemos como el lobulillo secundario normal. Y en el lado contralateral tenemos una con patología. Entonces, hay que recordar el lobulillo secundario de Netter, que es este lobulillo secundario, que ya se los presenté también en hemoptisis, en donde ingresa el bronquiolo. El bronquiolo terminal se divide en termina en un bronquiolo respiratorio y luego en los sacos alveolares, con los alveolos respectivamente. Entonces, esa es la última división de la vía aérea, que termina en los alveolos, en los neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? Y a partir de ahí también, y así como entra el bronquiolo, también entra una rama de la arteria pulmonar. Esta rama de la arteria pulmonar se va dividiendo, ¿no? Igualmente hasta formar la red de capilares, ¿no? Red de capilares que luego van a originar también una red de capilares de venas que va a conformar la vena pulmonar. Y además también van a ir los linfáticos. Entonces, en este lobulillo tenemos una parte centrolobulillar. Ese es un concepto que ya tienen que tener, centro lobulillar. ¿Qué cosa está en el centro? Está el bronquiolo y la arteria pulmonar. Bronquiolo y la arteria pulmonar. Un componente intralobulillar, que está dentro de los lóbulos, los acines alveolares, los alveolos. ¿Ya? Y un componente interlobulillar. Y el componente interlobulillar está justo por donde están yendo las venas. Las venas. Ese es el límite, el componente interlobulillar. Las venas y también van los linfáticos. Entonces tiene un componente pegado al otro lobulillo, por eso es interlobulillar, o puede ser supraural, que está pegado a la pleura. Entonces esas son las terminologías que usamos para hablar de componentes centrolobulillar, intralobulillar o interlobulillar, ¿no? Y entonces, en el interlobulillar, lo que corre por ahí son las venas y los linfáticos. Venas y linfáticos. Y en la parte centrolobulillar van los bronquiolos y la arteria pulmonar. Y dentro del lobulillo están los acines o los alveolos. Muy bien, esta es otra representación de lo que vendría a ser el lobulillo secundario, ¿no? Entonces tenemos que estar en los bronquiolos respiratorios, ¿no? Los conductos alveolares y los alveolos. Entonces eso es lo que vendría a ser lo que se está representando acá, en esta forma esquemática. O en la parte de arriba, donde está el bronquiolo terminal, puede terminar el bronquiolo respiratorio, ¿no? Y ya se dan los conductos alveolares. Entonces este es el lobulillo secundario, que es la unidad funcional del pulmón. Esta es una representación igual, donde tenemos un componente centrolobulillar, ¿no? Los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y los alveolos, los sacos alveolares con los alveolos, ¿no? Donde tenemos las arterias y las vénulas que van en la parte interlobulillar. Acá van las venas con los linfáticos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, sobrecarga de agua, en los cuadros congestivos, pacientes cardíacos o renales, vamos a encontrar un aumento de estos septos. Se van a estar dibujados, van a estar engrosados. Entonces, cuando están engrosados y en forma lisa, eso es componente. ¿Qué cosa hay ahí? Ahí hay sangre, ahí hay líquido, ya sean linfáticos o agua. Entonces, lo más probable es que sea un cuadro de congestión pulmonar. Muy bien, esto es igual para hacer lo que hablamos del intersticio peribroncovascular, lo que está pegado al pedículo, lo que está pegado a la pleura, el supraural, ¿no? O también lo que puede estar en los componentes interlobulirares.
Son las formas en cuales. Entonces, revisado esta anatomía del lobulillo secundario es importante, porque eso es lo que vamos a ver en la tomografía, como lo voy a enseñar con imágenes. Entonces, volviendo a este concepto de neumonías intersticiales difusas, vendría a ser, es el compromiso en el comportamiento intersticial, ¿no? Pero también puede afectar el epitelio, los espacios alveolares y el endotelio capilar. Por eso que se ha sugerido el término de enfermedades difusas, ¿no? Antes se hablaba de enfermedades infiltrativas, pero al hablar de enfermedad infiltrativa, podemos estar confundiéndonos con un problema de infiltración, como un componente neoplásico. Entonces, por lo menos acá no hay un componente neoplásico, sino es una proliferación de un componente fibrótico. Entonces, es mejor usar este término de enfermedades difusas del parénquima pulmonar. El intersticio es un espacio muy pequeño, pero es un espacio real, ¿ya? Es donde está entre el epitelio alveolar y el endotelio capilar. Del lado del capilar consiste esencialmente en una fusión de las membranas basales, ¿no? Tanto de la capa epitelial y endotelial. El intersticio que está más ancho es por donde está el componente del intersticio, como lo vamos a ver. Hay células mesenquimatosas, hay células inflamatorias, ¿no? Y además hay también hay macromoléculas. Y en las partes más estrechas es donde va a pasar el oxígeno y el CO2, ¿no? Tenemos el epitelio, tenemos los neumocitos tipo 1, ¿no? Los que son los más pequeños, que es por donde se da el intercambio gaseoso. El neumocito tipo 2, que son células cuboides un poco más grandes, en las cuales se van a producir, por ejemplo, el surfactante, que es vital para mantener el agente tensioactivo y que los alvéolos no se colapsen, ¿no? Y algunos llaman los neumocitos tipo 3 o los macrófagos alveolares, que son los macrófagos que van a tener la inmunidad natural contra la infección de partículas extrañas. Por otro lado, tenemos el endotelio. El endotelio no solamente es una capa de células que van a servir para contener el componente sanguíneo, sino también tienen funciones fisiológicas e inmunológicas. Tienen la síntesis y liberación de sustancias vasoactivas. Dentro de ellos, la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, la prostaciclina, que es un buen vasodilatador, el tromboxano A2, el óxido nítrico, ya sea el constitutivo, que es el beneficioso, el que nos mantiene una cierta vasodilatación, ¿no? Y también las endotelinas. Además, también produce enzimas, como la enzima convertidora de la angiotensina, ¿no? El óxido nítrico sintetasa, uh, receptores de moléculas traductoras de señales intercelulares y moléculas de adhesión celular. Además, va a segregar factores de crecimiento, citoquinas, especies reactivas del oxígeno, como radicales libres, que intervienen en la regulación, también en la coagulación y la trombosis, ¿no? A nivel de la hemostasia que se puede dar a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, como ven, este es un componente muy activo, tanto por la presencia de células como por la presencia de moléculas. ¿Qué células mesenquimatosas tenemos en la matriz extracelular? Los fibroblastos, ¿no? Con los pericitos y los miofibroblastos. Los pericitos son unas células precursoras que luego se van a diferenciar en fibroblastos. Y los fibroblastos son los que tienen la función de regenerar el tejido conjuntivo. Cuando estos fibroblastos son estimulados, se pueden dañar, se pueden alterar y dar los miofibroblastos. Los miofibroblastos son las células principales que se van a presentar en los fenómenos de fibrosis. Así como en el asma está el eosinófilo, en el EPOC está el neutrófilo, acá en estas enfermedades difusas del parénquima pulmonar están los miofibroblastos. Además tenemos células inflamatorias como los macrófagos alveolares intersticiales, ¿no? Son las células de inmunidad más abundante y con mucha mayor actividad, ¿no? Hay un pequeño número de linfocitos, 60% suelen ser linfocitos T y 10% linfocitos B, ¿no? También hay células dendríticas que se comportan como presentadoras de antígenos y estimulan a los linfocitos T.
Entonces, como ven, esta matriz extracelular, este componente intersticial, es un componente muy activo. Células mesenquimatosas, células inflamatorias, y también tenemos diversas macromoléculas, como las colágenas. Además, son muy abundantes, hay más de 10 tipos genéticos de colágenas. Están compuestos por aminoácidos, prolina, ¿no? E hidroxiprolina, que es lo que le confiere cierta rigidez y estabilidad al pulmón. En el parénquima hay 5 tipos de colágeno, la 1 y la 3 son las más abundantes. Tenemos los proteínglicanos, como el heparán y el dermatán sulfato, ¿no? O la fibronectina, que se une a una colágena dando la reticulina. Entonces, vemos todos estos componentes que son importantes. En la patogenia de estas enfermedades difusas, lo que estamos hablando todavía ahora es en forma difusa, ¿no? En forma difusa de algunos aspectos generales para estas enfermedades difusas, que luego las vamos a clasificar. Entonces, la matriz extracelular tiene que tener un equilibrio entre la síntesis y la degradación, ¿no? De la matriz extracelular. Y esta síntesis la dan las células mesenquimatosas, que es la producción de colágeno, por ejemplo, ¿no? Y la degradación la dan también células como los fibroblastos, que son células mesenquimatosas, las células epiteliales o los mismos macrófagos, que lo que van a producir son las colagenasas, las elastasas, ¿no? Que es lo que va a desaparecer o a limpiar una colágena. Si hay una colágena, tiene que haber una colagenasa. Si hay una elastina, una elastasa. Si no, lo que se va a producir es el depósito anormal, ¿no? De estas moléculas. Por eso que tiene que haber una antiproteasa. Entonces, eso nos mantiene un equilibrio entre la síntesis y la degradación. Entonces, en la patogénesis de estas enfermedades difusas en general, independientemente de su etiología, se suelen dar unas fases más o menos que están establecidas. ¿Cuáles son esas fases? El daño inicial, ante una injuria que tiene que ser repetida, persistente y progresiva. No es que uno tiene una injuria con alguna partícula, una exposición con una partícula en una sola vez. No, suele ser una injuria persistente, crónica, progresiva, y lo que nos va a dar es una inflamación. Entonces, hay un daño inicial que va a dar alguna alteración, como por ejemplo la pérdida de la integridad de la membrana basal, ¿sí? Eso nos va a producir una inflamación con la presencia de células inflamatorias y moléculas de adhesión. ICAN, ELAN, BECAN, errantes, ¿sí? Entonces, la presencia de polimorfos nucleares de neutrófilos, de eosinófilos, de basófilos, nos da una inflamación, o de linfocitos. Hay enfermedades predominantemente linfocitarias como enfermedades predominantemente neutrofílicas. Luego de eso se da la activación de los fibroblastos, lo que les dije, los pericitos a fibroblastos y amidofibroblastos, y se produce una fibroproliferación, que hasta ahí puede ser normal. Esto puede tener un mecanismo de reparación. Pero tiene que darse un fenómeno más, el depósito anormal de colágenos. En un inicio suele haber aumento de producción de colágenos, en un inicio. Y después lo que va a fallar es la disminución de las colagenasas. Entonces ahí hay elastina que se va formando y luego lo que no se va a formar es la elastasa, ¿no? Entonces se va a acumular estas moléculas. Entonces, y eso nos va a dar una alteración, ¿no? Fibrótica en los pulmones. Esto es en forma general para estas enfermedades difusas, con la excepción que ya les voy diciendo, para una de las enfermedades más importantes, como es la fibrosis pulmonar idiopática, que ahora haré mención. Entonces, el daño inicial es muy difícil de identificarlo, porque en estas etapas de la enfermedad casi nadie consulta, entonces es muy difícil poder identificar. Pero se han hecho unos estudios experimentales, por ejemplo, si se puede, acá lo que queremos saber es si primero se altera el neumocito tipo 1, neumocito tipo 2, si es el macrófago, ¿no? Si es el fibroblasto o si es las células endoteliales. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hay una necrosis del epitelio y el endotelio capilar con estimulación exagerada de células inmunocompetentes, ¿no? Por ejemplo, hiperoxia, paraquat, bromicina, pueden dar necrosis de los neumocitos tipo 1. Si uno inhala partículas de sílice o asbesto,
¿no? Se va a activar primeramente los macrófagos, ¿no? Cuando hay partículas orgánicas que desencadenan respuesta mediada por linfocitos T y con estimulación de los macrófagos, ¿no? Y células dendríticas, como por ejemplo en las neumonías de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, cuando hay activación de linfocitos, por ejemplo, la exposición de partículas orgánicas, ¿no? La activación de los macrófagos cuando hay inhalación de partículas inorgánicas. O sea, lo que va a darnos, eso es un poco difícil de poder identificar. Lo cierto es que esta injuria continua durante un tiempo va a producir una ruptura de las membranas basales. Y la pérdida de esta integridad de la membrana evitaría la adecuada reepitelización postnecrosis. Y esto va a facilitar la salida de los fibroblastos a los espacios alveolares. Y se dan los estímulos para la fibrogénesis inicial, ¿no? Entonces, el daño inicial, ¿a qué nos va a llevar? A pérdida de la integridad de la membrana. Como no hay una membrana íntegra, no se da una buena reepitelización. Y por consiguiente, los fibroblastos pueden activarse. La alveolitis. Hay dos mecanismos importantes: la liberación de factores quimiotácticos y la expresión de moléculas de adhesión. Entonces, existe una autoperpetuación de la inflamación permanente con liberación de factores quimiotácticos, interleuquina 1, del TNF, el factor de necrosis tubular alfa, la interleuquina 8, estimulan la expresión de moléculas de adhesión y estimulan la producción de factores quimiotácticos como el MSP y el MIP, que son los factores de inhibición, de inhibición y de permanencia de los monocitos o de los macrófagos, para que estos no se vayan y se mantengan en el sitio de la inflamación, ¿no? Los macrófagos pulmonares y las células epiteliales, sobre todo la de tipo 2, producen varios factores de crecimiento que pueden estimular la proliferación de fibroblastos, ¿no? El factor crecimiento derivado del epitelio, el factor beta transformante de los fibroblastos, el factor transformante derivado de la insulina, ¿no? O el factor de necrosis tubular alfa. Entonces, lo que van a hacer es que estas células pueden producir estas citoquinas y van a hacer de que los miofibroblastos son muy productivos son muy activos en la producción de colágeno, como en un primer momento, pero en un segundo momento lo que se va a dar es una disminución de la producción de las colagenasas. Y por consiguiente, se va a dar esta etapa del depósito anormal de colágeno con la consiguiente fibrosis. Eso es, entonces, en líneas generales, lo que sería la patogenia para las enfermedades difusas del parénquima pulmonar. O sea, daño inicial, alveolitis, fibroproliferación y depósito anormal de colágeno. Muy bien. Dentro de este grupo de enfermedades difusas, existe una que se llama la fibrosis pulmonar idiopática. Y ya tienen que ir tomando nota de esto porque es tal vez una de las peores, la más común, ¿sí? Y la peor, la que tiene un desenlace fatal. Esta fibrosis pulmonar idiopática no tiene un componente, que es el componente inflamatorio. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en este gráfico, este es un concepto que tendrá unos 10 años, hasta antes de esos 8 años se consideraba que todo era igual. Por eso que estas enfermedades le dábamos inmunosupresores, porque si hay inflamación hay que darle inmunosupresores, ¿no? Entonces, y lo que se vio es que cuando se daba inmunosupresores, esto era hasta contraproducente y los pacientes podían tener efectos secundarios. Entonces, el cambio en que no se dé inmunosupresores se debió a estos cambios en la patogenia en las cuales no había este componente. ¿Y qué es lo que sucede acá? Hay un daño epitelial y activación por una agresión repetida, ¿ya? Una agresión repetida que puede ser la inhalación de humo de leña, de tabaco, la micoaspiración, infecciones virales. No está muy bien identificada la etiología, pero sí hay algunos factores asociados, como por ejemplo la micoaspiración crónica, ¿no? La inhalación de algunas sustancias nocivas. Entonces, ¿qué nos va a llevar a un desequilibrio TH1, TH2? Hay este daño inicial, acá hay una pérdida de la membrana
pérdida de la integridad de la membrana y por consiguiente hay exposición de los fibroblastos. Los neumocitos tipo 2 producen factores de crecimiento derivados del epitelio, ¿no? El factor beta transformante de los fibroblastos, el necrosis tumoral alfa. Conjuntamente con los radicales libres, ¿no? Se va a producir depósitos de colágenas como las gelatinasas A y B, ¿no? Y luego se van a ir formando unos focos de fibroblastos. Hay una repitelización defectuosa, hay aumento de los factores de crecimiento tanto vascular como epitelial. Entonces hay un desequilibrio de las metaloproteasas con las inhibidores de las metaloproteasas, como les dije, por ejemplo, hay colágeno, hay elastina, pero no hay elastasas, y se produce una fibrosis y una repitelización defectuosa. Como verán, en este modelo no hay polimorfos nucleares, no hay linfocitos, no hay basófilos, no hay plaquetas, o sea, no hay componente inflamatorio, no hay edema, no hay vasodilatación. Lo que hay es un trastorno, ¿no?, del daño epitelial que nos lleva a una fibroproliferación y a un depósito normal de colágeno. O sea, le falta el componente inflamatorio que tienen casi todas las demás enfermedades difusas. Entonces, esta es una primera gran diferencia que se ve en el patrón de fibrosis pulmonar idiopática. Esta enfermedad, la fibrosis pulmonar idiopática, se identifica, se muestra la morfología, que es cómo se muestra clínicamente, mediante dos patrones. Un patrón imagenológico y un patrón anatomopatológico, que se conoce con el nombre de NIU, neumonía intersticial usual, ¿ya? Que es un término que lo van a ir escuchando a partir de ahora. Entonces, esta sería más o menos la fisiopatología. Ojo, la diferencia con la otra es que no hay componente inflamatorio. Por consiguiente, en los tratamientos tendría que suspenderse todo el tratamiento que sea inmunosupresor, sino tratamiento antifibrótico, ¿sí? Antifibrótico, no antiinflamatorio. Muy bien. Esto es lo que habíamos mencionado, un resumen sobre las epiteliales, el daño inicial, que puede ser por las células dendríticas, los macrófagos, las células endoteliales o epiteliales, ¿no? Eso nos lleva a la cual puede haber una expresión de moléculas de lesión, factores quimiotácticos y dar la inflamación. Y además se pueden activar los factores de crecimiento, la proliferación de fibroblastos. En un inicio va a haber la síntesis de colágeno y en un tiempo posterior la disminución de la degradación de la colágena con los mecanismos de fibrosis. Esto es un resumen de lo que hemos venido hablando sobre la patogenia de las neuropatías intersticiales difusas. ¿Sí? Ojo que para lo que sería el patrón de fibrosis pulmonar idiopática, que se expresa como NIU, como neumonía intersticial usual, no tienen el componente de inflamación, sino de daño inicial se pasan a la proliferación de fibroblastos, depósito normal de colágeno y una repitelización defectuosa. Muy bien, entonces volvemos al lobulillo secundario de Netter, ¿no? que ya se los he presentado como un componente centrolobular, intralobular e interlobular. Interlobular y componente supraural. Son los componentes que suelen tener en esto. Y acá comenzamos a ver algún tipo de clasificaciones. Miren, cuando se intentó estudiar esto, sobre todo las neumonías intersticiales difusas idiopáticas, esto solamente se lo pongo como historia, ¿no? Comenzaba a identificarse ese patrón de NIU, neumonía intersticial usual, del 69, que se ha mantenido hasta la actualidad, el NIU. También la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis intersticial, ¿no? La neumonía de células gigantes, solamente esto no tiene por qué tenerlo en cuenta, o sea, aprender esto, simplemente es para demostrar cómo la dificultad que se ha tenido en poder clasificar a estas neumopatías intersticiales difusas idiopáticas, ¿no? Desde 1969, ¿no? Y estamos en el 2021 y todavía tenemos algunos problemas en la clasificación. Ya en el 2002 se trata de hacer una clasificación de estas neumonías difusas del parénquima pulmonar. Y acá, este es el 2002, donde se abre una buena ventana y se dan algunas clasificaciones que trataré de revisar con ustedes.
En primer lugar, tenemos en el primer grupo causas conocidas. O sea, yo sé cuál es la causa de esa neumonopatía difusa del parénquima pulmonar. Por ejemplo, la inhalación de componentes orgánicos, como componente de hongos, y eso me da una neumonía de hipersensibilidad. Puede ser una causa infecciosa, como tuberculosis miliar. Puede ser el coronavirus, que nos da un componente intersticial, un agente infeccioso, viral, micobacteriano, ¿no? O un componente no infeccioso. Entonces, como están, por ejemplo, el grupo de las enfermedades del colágeno. El grupo de las enfermedades del colágeno pueden tener un componente intersticial, debutar con un componente intersticial. Entonces, o también la inhalación de partículas inorgánicas, lo que se conoce como la neumoconiosis o las enfermedades ocupacionales. Entonces, a eso le llamamos causa conocida. O sea, yo sé cuál es la causa. Luego tenemos, acá tenemos una forma más detallada las infecciones, tuberculosis, pneumonitis girovis, citomegalovirus, influenza, micoplasma, ¿no? La inhalación de drogas como amiodarona, bromicina, metotrexate, nitrofurantoína, que se usa mucho en la infección urinaria, ¿no? Amiodarona como un antiarrítmico. Enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoidea, esclerodermia, síndrome de Sjögren, polimiositis, dermatomiositis o enfermedades mixtas del tejido conectivo. La inhalación de partículas orgánicas, que es la neumonía de hipersensibilidad, o la inorgánica, que es la neumoconiosis, donde está la antracosis y la silicosis. O vasculitis, como síndrome de Church-Strauss, granulomatosis de Wegener o la polangitis microscópica. Y también las neoplasias, que pueden dar una diseminación a nivel del componente interlobular, por donde circulan los linfáticos. Y eso suelen tener algunos nódulos, ¿no? Muy bien, entonces a eso lo conocemos como causa conocida, ¿no? Luego tenemos del primer grupo, de un extremo nos pasamos al otro, por cuestiones de presentación. Acá hay unas formas raras pero únicas de presentación. Cada una tiene su forma de presentación, son enfermedades raras, ¿no? Que van a tener una alteración del componente intersticial. Por ejemplo, tenemos las neumonías eosinofílicas, que puede ser la neumonía aguda y la neumonía crónica. Puede ser la histocitosis de células de Langerhans, que es el pulmón se ve con quistes de paredes engrosadas, asociadas a tabaco más en varones, que puede ir con diabetes insípida, ¿no? Entonces, y los pocos pacientes que yo he visto, porque son pacientes que tienen 1 cada 2, 3 millones, o sea, un especialista puede ver 2, 3 pacientes en toda su vida de estas enfermedades, ¿no? Casi todos han sido con histocitosis de célula de Langerhans, han sido tratados por tuberculosis. Tenemos la linfangiectoleiomyomatosis, que es una enfermedad de mujeres, exclusivamente de mujeres, más en etapas reproductivas y que suelen dar quistes de paredes delgadas. La proteinosis alveolar es una enfermedad rara en la cual el macrófago no depura el surfactante, entonces el surfactante se acumula en el pulmón. Se acumula en el pulmón y eso nos va a llevar a hipoxemia. Y tiene un patrón muy característico en la tomografía que se llama crazy paving o pavimento loco. Es un patrón muy característico. Hay que hacer un lavado pulmonar, sale un lavado, sale el surfactante, sale como arena en el pulmón, ¿no? Y la microlitiasis alveolar, que son depósitos de calcio a nivel de los bronquiolos respiratorios, por lo cual van a obstruir la parte terminal y los conductos alveolares y los acines alveolares, ¿ya? Estas son enfermedades raras, muy raras, ¿no? Como les digo, cada 1 o 2 millones de habitantes. Entonces, es así como tenemos la clasificación que al 2014, según la ARS, tenemos de causa conocida, ¿sí? Tenemos entidades únicas que ya he mencionado, la neumonía eosinofílica aguda crónica, ¿no? La linfangiectoleiomyomatosis, la histocitosis de Langerhans, tenemos la amiloidosis, tenemos la proteinosis alveolar, la microlitiasis, son enfermedades raras. Acá hay un tercer grupo que son las enfermedades granulomatosas asociadas a sarcoide. La sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa muy común en Estados Unidos, en los anglosajones, o sea, los anglosajones, que son los americanos, los ingleses, los europeos, los asiáticos. Es muy común. Sarcoidosis es muy común. Tiene una presentación muy parecida a la tuberculosis,
con infiltrados pulmonares, con nódulos, con ganglios, ¿no? Lo que se postula que es una reacción granulomatosa, ¿no? Ante la exposición de micobacterias. Hay micobacterias no solamente tuberculosas, hay micobacterias ambientales. Entonces, hay organismos que harían una reacción como si fuera una infección tuberculosa, porque no hay micobacterias. Por eso que tiene una anatomía patológica y una presentación clínica muy parecida a la tuberculosis. Por eso se clasifica como enfermedad granulomatosa. Hay pocas, yo he visto algunos casos de sarcoidosis, muy poco, pero es poco comparado a otras realidades. Si quitamos esas, nos quedamos con este grupo de neumonías intersticiales idiopáticas. Este es un grupo de idiopáticas, no sabemos la causa. Entonces son 4 grandes grupos jóvenes. Causa conocida, ejemplo, infecciones, virus, coronavirus, bacterias, tuberculosis, picobacterias, tuberculosis, ¿no? Enfermedad de colágeno, vasculitis, neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Neumoconiosis, cáncer, causa conocida. Luego tenemos entidades únicas que son enfermedades muy raras, ¿no? Pero cada una tiene una presentación peculiar. Estas enfermedades granulomatosas asociadas a sarcoidosis y estas idiopáticas, que son, dicho sea de paso, son las más comunes dentro del grupo de enfermedades difusas de parénquima pulmonar. Y acá tenemos las principales. Las principales son las enfermedades fibrosantes. Eso no está ahí, pero tienen que apuntar esto. Las enfermedades fibrosantes. Cuando yo hablo de fibrosis, y es bueno que vayan sabiendo esto, hay 3 patrones importantes en la tomografía. Reticular, como una retícula, como una raya. Engrosamiento de los septos, ¿no? Y dilataciones de los alvéolos. Si el parénquima jala a los bronquiolos, estos bronquiolos se van a abrir y eso se llama bronquioloestasia. Bronquioloestasia. Una dilatación bronquiolar. Que si luego esto aumenta, ya no es solamente una dilatación, sino se pueden romper los alvéolos y se producen los quistes. Y estos quistes van a formar una panalización. Estos son criterios de enfermedades fibrosantes: reticular, engrosamiento, bronquiolestasias o quistes, o panalización. ¿Ya? Entonces son las enfermedades fibrosantes. La más común, la fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos también otras enfermedades asociadas a tabaco: la bronquiolitis respiratoria con enfermedad intersticial, la neumonía intersticial descamativa. Luego veremos imágenes sobre esto, están asociadas a tabaco. La neumonía agudas, o sea, que son de pocos días y que tienen un patrón de consolidación, o sea, parches de consolidación. La neumonía intersticial aguda, que puede ser mortal, ¿no? La neumonía organizada criptogenética, es como lo dices, una neumonía en organización, ¿no? Como una neumonía lobar, pero que puede tener varios focos. Y hay enfermedades más raras, tenemos como la neumonía intersticial linfoidea, ¿no? Linfoidea, que se presenta más en estados de inmunosupresión, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con linfoma, ¿ya? Pacientes con enfermedades autoinmunes. Y una de las últimas que ha sido descubierto es la linfoelastosis pleuropulmonar. Es un componente parecido con componente fibrótico, pero que además tiene engrosamiento de la pleura, cosa que no se ve en las demás que hemos revisado. Entonces, esta más o menos desde el 2014 se mantiene esta clasificación de 4 grandes grupos: causa conocida, idiopáticas, asociadas a sarcoide y enfermedades raras. Dentro de las idiopáticas, las enfermedades fibrosantes, las más comunes, la fibrosis pulmonar idiopática y la NINE, que es la neumonía intersticial no específica. La NINE, son enfermedades también fibrosantes, las más comunes. Dentro de este grupo de principales tenemos a las asociadas a tabaco, la bronquiolitis y la neumonía intersticial descamativa. Las que pueden tener una presentación aguda, la NIA y la NOC, que se ve más en los pacientes con enfermedad de tipo colágeno, ¿no? Y más raras tenemos la neumonía intersticial linfoidea y la fibroelastosis pleuropulmonar. Y también idiopática. Y también hay un grupo que se dice que no las podemos clasificar, que serían las inclasificables, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la categoría neumonías crónicas fibrosantes, la fibrosis pulmonar idiopática y la NINE idiopática.
¿Cuál es el patrón morfológico asociado? La morfología es cómo se ve. Puede ser en la tomografía, porque nos ayudan mucho las tomografías, como vamos a ver, o por la biopsia. Entonces, la neumonía intersticial usual, NIU. El NINE es un componente de NINE. Asociadas a tabaquismo, bronquiolitis respiratoria, neumonía intersticial descamativa. Las agudas, la neumonía organizada o la neumonía intersticial aguda. O el daño alveolar difuso, que esa es la forma como se ve estas neumonías intersticial agudas. Y esta es la nueva clasificación, la clasificación del 2000, al 2020, al 2020, esta es la clasificación al 2020. Entonces, clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, las idiopáticas. Sigue la FPI, con un patrón morfológico de NIU, la neumonía intersticial aguda, que es la NIA, la neumonía intersticial no específica, que es la NINE, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial difusa, la que está asociada a tabaco, la neumonía intersticial descamativa, el NIT, que también es asociada a tabaco, la neumonía organizada criptogenética, que es el NOC, la neumonía intersticial linfoidea y la fibroblastosis como las más raras. Básicamente las que yo les había mencionado hasta antes del 2000, hasta el 2014. Y acá nos agregan una neumonía organizada aguda fibrosante. Neumonía organizada aguda fibrosante. ¿Ya? Entonces una neumonía, este es, es un fenotipo de que rápidamente progresa el paciente hacia una fibrosis pulmonar, dentro de un cuadro aparentemente de organización como fue de consolidación. De causa conocida o asociada a la enfermedad del colágeno, ¿no? La neumoconiosis por fármacos y radioterapia, la neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, acá que sea de causa conocida, es importante identificar si es que, ¿cuál es mejor? ¿Tener una causa conocida o ser idiopática? Es mejor tener una causa conocida. Yo puedo tener patrón de FPI, de NIU, que sería la primera. Pero si tengo una enfermedad de colágeno, es NIU con enfermedad de colágeno. NIU con AR. O AR con EPIT tipo NIU. O esclerodermia con EPIT tipo NIU. O sea, eso es mejor que tener simplemente NIU. Porque si solamente es NIU y no tiene ninguna enfermedad, se convierte en fibrosis pulmonar idiopática. Y esa es la peor, la que no responde. En cambio, la otra, cuando está asociada a una enfermedad de colágeno, el pronóstico es mejor. Por eso siempre debemos descartar una enfermedad de colágeno cuando tenemos un paciente con enfermedad difusa del parénquima pulmonar. La otra es, ¿no?, por fármacos y radioterapia. La radioterapia está muy metida en nosotros por el tema del cáncer. Cáncer de mama es un cáncer muy frecuente en las mujeres. Entonces, algunas llegan a etapas que requieren tratamiento con radioterapia, ¿no? O los fármacos como la nitrofurantoína para las infecciones urinarias, amiodarona para las arritmias cardíacas, amiodarona, o también tenemos los fármacos antineoplásicos. Los fármacos antineoplásicos, como ustedes saben, la neoplasia es una enfermedad bastante frecuente. Entonces, las quimioterapias se usan muy desmedida en mucha cantidad. Entonces, las complicaciones que vemos a nivel pulmonar no son raras, ¿no? Y la neumonía por hipersensibilidad, que es la inhalación sobre todo de partículas orgánicas. Esto es muy común también en nuestro medio. Entidades con histología propia y otras enfermedades no bien definidas, ¿no? Las enfermedades raras, que es el cuarto grupo, ¿no? La proteinosis, microlitiasis, la linfangiole, leiomyomatosis, eosinofilias pulmonares, histohistiosis de Langerhans, la amiloidosis o las no clasificadas, que no se puede clasificar, y las neumonías intersticiales granulomatosas, sobre todo las asociadas a sarcoidosis, ¿no? Y también acá se han puesto las secundarias a micobacterias u hongos. O sea, no ha variado mucho del 2020, de 2014 al 2021, excepto en que se ha colocado en el primer grupo la neumonía organizada aguda fibrosante. Y en las neumopatías intersticiales granulomatosas se ha considerado a las secundarias a granulomas tipo micobacteria u hongos. Muy bien. ¿Cuál es el abordaje diagnóstico en los pacientes con sospecha de una enfermedad difusa? Tenemos que hacer como todo la historia clínica.
La historia clínica es importante. La radiografía de tórax ayuda, no siempre es de utilidad, pero sí ayuda si por lo menos es anormal o es anormal o normal. En etapas tempranas las radiografías pueden ser normales, en etapas posteriores de evolución siempre son anormales, pero en etapas tempranitas pueden ser normales. Los laboratorios siempre tenemos que descartar una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, hay que pedir todo un panel de enfermedades de esta esfera, ¿no? Las pruebas de función pulmonar, casi todas tienen un patrón restrictivo. Solamente tienen patrón obstructivo aquellas que pueden tener componentes donde haya atrapamiento aéreo, o sea, todo aquello que puede tener quistes. Por ejemplo, LAN, linfangiecleiomiyomatosis, histocitosis, sarcoidosis, pueden tener un patrón mixto con componente obstructivo, ¿no? La tomografía de alta resolución también es importante para ver los patrones, como vamos a ver, qué patrones puede ser, y la histopatología que se puede tener con la biopsia. Entonces, antes se hacía biopsia sí o sí. Hoy en día solamente se hace biopsia si es que es necesario. Las imágenes, por ejemplo, en New nos da un diagnóstico muy alto cuando es visto por un experto y uno hace un diagnóstico de New. Entonces, yo hago como radiólogo, puedo hacer un diagnóstico de New, entonces hay que ver si hay un contexto clínico, por ejemplo, una enfermedad de colágeno. Si es una enfermedad de colágeno, ya no será AR más NEW, con componente pulmonar tipo NEW. Si no hay ninguna enfermedad de colágeno, entonces, o una neumonía o un agente externo como la neumonía de hipersensibilidad, entonces eso se llama fibrosis pulmonar idiopática, que son de las peores, ¿no? La historia clínica de estas enfermedades difusas, edad entre los 20 y 40 años, son más frecuentes la sarcoidosis, la histocitosis X, las asociadas a enfermedad de colágeno y la linfangiecleiomiyomatosis, ¿no? En mayores de 50 años es muy raro encontrar la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, tiene que ser, perdón, menos de 50 años, es muy raro. Esta es una enfermedad de los viejos. Entonces, como enfermedad de los viejos aparece pues, después de los 50 años. Está asociado a los síndromes de telomerasas, los síndromes de telomerasas cortos, ¿no? O largos. Los cortos son aquellos que no tienen, las telomerasas son los que van a reparar todo el componente que protege al DNA. Si ustedes imaginan el DNA como un hilo de cobre, o cable de luz, y todo el plástico es lo que va a proteger. Entonces, ¿quiénes reparan toda esa envoltura? Las telomerasas. Entonces, cuando no hay telomerasas, entonces hay zonas que no se reparan. Entonces, el DNA queda expuesto, queda expuesto. Entonces, puede haber factores externos como infecciones, inhalación de sustancias irritativas, ¿no? Que van a dañar justo esas zonas donde está denudado el DNA. Eso se llama enfermedades epigenéticas. Epigenéticas. Y esto se ve en los síndromes de telomerasas cortos. Entonces, por eso que es raro, muy raro ver en los jóvenes. Puede verse menos de 50 años, sobre todo en la fibrosis pulmonar idiopática hereditaria. Hay familias que tienen eso. Sexo en mujeres son más frecuentes las enfermedades asociadas al tejido conectivo. LAN, por ejemplo, es exclusivamente de las mujeres. Antecedentes familiares, como les dije, la fibrosis pulmonar idiopática, mi papá, mi hermano mayor han fallecido de fibrosis pulmonar, han usado oxígeno 3, 4 años. Lo más probable es que ellos hayan tenido fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? La microlitiasis alveolar, la neurofibromatosis, la sarcoidosis, la esclerosis tuberosa. El tabaquismo, ¿qué enfermedades se encuentran asociadas a estas? Tabaquismo, la NIT, la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria, ¿no? O la histocitosis X, o de Langerhans. Estas tres enfermedades intersticiales están muy asociadas al tabaco, ¿no? Siempre que uno estudia a un paciente con enfermedad difusa de parénquima pulmonar, hay que ver el uso de fármacos. Quimioterápicos, hay tabusulfán, bromicina, metotrexate, pero en el fondo, casi todos los quimioterápicos pueden causar neumonía de hipersensibilidad, ¿ya? Antibióticos como la nitrofurantoína o misceláneos como los antiarrítmicos como la amiodarona. Pero en potencial, cualquier fármaco o un antibiótico o un antineoplásico puede dar componente de intersticio.
La historia clínica en estas enfermedades suele ser tos seca, tos seca. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con la vía aérea. Entonces el intersticio. La disnea es progresiva, de acuerdo a las alteraciones, a la magnitud de las alteraciones, ¿no? El examen físico puede haber acropaquia, estertores crepitantes, ¿no? A medida que esta enfermedad progresa, nos va a dar mayor complicaciones, ¿no? Desde el punto de vista restrictivo, obstructivo, componente también de falla cardíaca derecha, ¿no? En la cual puede haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis o edemas. Hallazgos inespecíficos en el laboratorio, aumento de la velocidad de sedimentación, hipergamaglobulinemia, y sí, más bien hay algunas alteraciones que nos pueden orientar al diagnóstico. Si encuentran eosinofilia, pensar en eosinofilias pulmonares. Si hay aumento importante de la DHL, pensar en proteinosis alveolar. Si hay hipercalcemia, hipercalciuria, o sea, es la sarcoidosis. Si hay un factor reumatoideo, artritis reumatoideo, si hay anticuerpos antinucleares, lupus, si hay anti-ENA, esclerosis sistémica progresiva, si hay anticuerpos anti-JO, anti-YO, anti la dermatomiositis, las polimiositis, los síndromes antisintetasa, ¿no? Hay que dosar enzimas musculares como la creatinfosfoquinasa, aldolasa, y eso se ve alterado en las dermatomiositis y las polimiositis, ¿no? O también se puede usar los ANCA cuando están asociados a vasculitis. La radiografía de tórax, el 90% de los casos presentan alteraciones radiológicas en el momento del diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es la característica? Una localización difusa en ambos hemitórax. Es muy raro que esto sea una lesión segmentaria. Son pulmones que realmente son pequeñitos. Tienden a ser pulmones pequeños. Hay un patrón alveolar, como se puede ver en la neumonía intersticial aguda, la NIA, la NINE, la NIL, la neumonía intersticial linfocítica, en la proteinosis alveolar o la alveolitis alérgica extrínseca y eosinofilias pulmonares que pueden estar dentro del grupo de neumonía de hipersensibilidades. Estas suelen tener un patrón alveolar. Entonces, en la radiografía de todas las podemos ver estos patrones de virus medilado, nodular, retículo nodular o panal de abejas. Acá, por ejemplo, ustedes si llegan a ver, hay unos pequeños nódulos, que eso es micronodular, que se ven en la tuberculosis miliar. Estos macronódulos, estos son cáncer. Los nódulos grandes redondeados nunca es tuberculosis. Esos son enfermedades neoplásicas, ¿no? Patrones nodulares. Este es un patrón reticular, hay unas sombras reticulares, ¿no? Reticular, y esta es una de panalización, como quistes, zonas de mayor y menor lucidez, infiltrados de mayor y menor lucidez, que da una panalización. Ese es como se conoce el panal de abejas o Honeycomb. Acá podemos encontrar infiltrados nodulares, muy bien identificados, nódulos, ¿no? Tanto en el campo derecho como en el campo izquierdo, con componente de los cilios. Hay nódulos con componente iliar, lo más probable es que sean nódulos bien definidos. Podemos ver estos nódulos que se pueden ver bien, puede corresponder a neumoconiosis, ¿no? Neumoconiosis. Este es un patrón de infiltrados reticulares supraurales de abdomen bivasal, lo que se ve en un patrón NEW en la radiografía de tórax. Pero bueno, la radiografía no es el mejor elemento para evaluar los síndromes intersticiales. Para los síndromes intersticiales, la tomografía es la que más se utiliza. Siempre debe pedirse al inicio si se sospecha de una enfermedad difusa. Detecta casos de PIT con radiografía de tórax normal y valora el tipo de lesión y localización. El vidrio esmerilado, que decimos el vidrio esmerilado, el Grüngeas, ¿no? Eso nos indica inflamación. En cambio, cuando hay rayas, eso le llamamos patrón reticular, eso nos puede indicar que hay elementos de fibrosis. Y aquí vamos a ver algunos patrones tomográficos. Entonces, los patrones en las tomografías tenemos un patrón quístico, patrón septal, reticular, nódulos, biodelustrado, consolidación o crazy baby.
o pavimento loco o en empedrado. Entonces, vamos a ver, el quístico es como aire, decimos que hay opacidades con disminución de la atenuación. Y todo lo demás son opacidades con aumento de la atenuación. Entonces, hay opacidades con aumento y con disminución de la atenuación. Un segundito, por favor. Muy bien, entonces, y aquí vamos a representar esquemáticamente, para que puedan entender, el lobulillo secundario de Netter. Acá se le ve estas imágenes poligonales con un punto en el centro. Ese punto en el centro es el vaso. Ese es el vaso. ¿Ya? Ese es el vaso. Entonces, ese es el vaso. Y acá vendría a ser igual. Acá está el bronquio, la arteria, cómo se van dividiendo, ¿no? En un lobulillo secundario. Y acá en esta forma hexagonal tienen ahí una representación de lo que sería la parte marginal, los septos interlobulillares, los alveolos que serían los interlobulillares y en el centro, ¿no? El centro lobulillar con la arteria y el bronquiolo. Muy bien, entonces, ¿cómo se presentaría esto? Repetimos, vamos a ver el patrón quístico, solamente el patrón quístico, así sería lo que vemos. En el quístico está reemplazado el alveolo por aire, o sea, todo el acino, todo el lobulillo por aire. Entonces, vemos acá patrón quístico con paredes delgadas, la linfangiolo-leiomiomatosis. Paredes engrosadas, la histocitosis de Langerhans. Más en los lóbulos superiores, ¿no? Patrones quísticos, de paredes engrosadas, difusas, ¿no? Heterogéneas. Todo esto, los tres que he visto han sido tratados por tuberculosis. Lo que hay que hacer es un lavado bronquiolo-alveolar para ver si hay macrófago, para ver si hay BK, el cultivo, y además buscar histocitos de Langerhans. Y nos reportan como tal. Entonces es el patrón quístico. Cuando hablamos de esto hay que ver las paredes. Si hay paredes es quiste. Si no hay quiste se llama enfisema. Muy bien. Acá vamos a ver el engrosamiento de los septos. El engrosamiento de los septos. Igual, una forma. Entonces, ¿cómo vamos a ver los septos? Acá pueden ver los septos engrosados. Estos septos engrosados limpios se ven en lo que sería un edema pulmonar. Recuerden que en los septos corren las venas y los capilares. Y en cambio acá, estos septos pueden estar cuando están arrosariados, como están esas fechas amarillas, hay unos nódulos, eso se ve en la carcinomatosis, en el cáncer. Hay tres enfermedades que nos pueden dar compromiso de nódulos en los perilinfáticos, en el componente interlobular, y eso es cáncer, sarcoidosis y neumoconiosis. Entonces es bien fácil hacer el diagnóstico cuando hay nódulos. Yo veo el componente interlobular. Si veo el signo de rosario o collar de perlas, como se ve, que son como perlitas o como un collar de perlas o como un rosario, casi lo mismo, que son nódulos que están dentro de una línea, eso es sarcoidosis, es muy raro en nuestro medio, cáncer o neumoconiosis. Para neumoconiosis tenemos que tener el antecedente, ¿no? Nadie puede tener neumoconiosis si no trabaja en una mina o no tiene exposición por años a un componente inorgánico. Muy bien, el componente reticular son como rayas reticulinas, como rayas dentro del lobulillo. Y así se ve, ¿no? Reticular, lo que decía, este es un componente de fibrosis. Cuando hay opacidades de tipo reticular, este es un componente de fibrosis, ¿no? Que pueden ser más en las bases, ¿no? Más en las bases,
o puede ser más en los ápices, más en los ápices, lo que se conoce como neumonitis de hipersensibilidad crónica. ¿Ya? Componente reticular. Componente de vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es como un velo de novia, que está como un velo de novia que está dentro del ovulillo y me permite ver todavía la estructura del ovulillo, que es el vaso y que es el bronquio. Me permite ver, como podemos ver acá, la neumonitis de hipersensibilidad, la descamativa, que son vidrio esmerilado, son componentes con vidrio esmerilado. ¿No? O esto es un componente, por ejemplo, este es vidrio esmerilado que se ve en las enfermedades por coronavirus, una inflamación, ¿no? La consolidación. La consolidación es una opacidad que no me permite identificar estructuras dentro del ovulillo. ¿Ya? Tiene la misma densidad del hígado o que el pulmón. Entonces, la consolidación, vemos acá una cosa blanca, ¿no? Una cosa blanca, que puede ser cuando vean esta opacidad de consolidación periférica y en el centro está normal, una opacidad normal, esto se llama NOC, neumonía organizada, el signo del halo invertido. Y el signo del halo invertido es muy parecido se ve mucho en la neumonía organizada criptogenética, neumonía organizada, ¿no? Que puede estar en enfermedad del colágeno, ¿no? O puede ser enfermedades autoinmunes. O en estos casos también estas consolidaciones que se pueden ver en los pacientes con linfoma pulmonar o con cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, estas opacidades de mayor densidad que no me permite ver las estructuras del ovulillo se llaman consolidación. Y el crazy paving es una mezcla, por ejemplo, de engrosamiento de los septos con vidrio delustrado. Es como un empedrado, ¿sí? Un pavimento loco. Ese pavimento loco se suele ver en adenocarcinoma. Tiene un tumor más pavimento loco, ojo, cáncer. Puede haber edema pulmonar, que acá hay cardiomegalia con derrame, ¿no? Crazy paving con derrames, congestión. O si no hay congestión, si no hay tumores, lo que suele verse en la proteinosis alveolar primaria. La proteinosis alveolar pulmonar. Entonces, para terminar estas imágenes, el crazy paving se puede ver en edema pulmonar, proteinosis alveolar, adenocarcinoma, neumonías de hipersensibilidad. Neumonías de hipersensibilidad. Pacientes con trasplantado renal, paciente con quimioterapia, te ponen la primera droga y haces un componente intersticial de tipo vidrio esmerilado. Perdón, de componente de crazy paving. Lo más frecuente es que todavía no te ha dado tiempo para producirte un estado de inmunosupresión y que puedan entrar infecciones oportunistas, sino es una reacción de hipersensibilidad. Hay que dar esteroides y hay que quitar esa droga, ¿no? Y la otra infección que puede dar crazy paving es neumonitis Yerovi. Neumonitis Yerovi suele dar este patrón de crazy paving. Si ustedes tienen un paciente con VIH, lo más común es que sea Yerovi, no tuberculosis, ¿no? Ahora también hemos visto patrón de crazy paving, hemos visto en la pandemia por la enfermedad por coronavirus. Pero crazy paving por neumonías comunes, bacterianas comunes, no. Entonces son pocas las entidades que pueden dar este patrón. Proteinosis alveolar, edema pulmonar, cáncer con componente linfangítico, neumonía de hipersensibilidad, infecciones por neumonitis Yerovi y ahora por coronavirus, pero en el contexto de una enfermedad de coronavirus, ¿no? Muy bien. Esos son en cuanto a las opacidades que vemos en el parénquima, en el ovulillo. Pero el ovulillo también tiene un componente central, que son los bronquiolos. O sea, que es la vía aérea pequeña. Entonces, nosotros normalmente en la vía aérea pequeña no la vemos. Pero cuando esta vía pequeña se puede enfermar, podemos tener algunos signos directos y signos indirectos o mixtos. Dentro de los signos directos tenemos la bronquiolestasia, que son estas dilataciones de los bronquios. Estas dilataciones que pueden ver acá, arriba, como rieles de tren,
¿no? Como rieles, como canaletas, ¿no? O en la parte, acá en la parte circular se ven unas dilataciones. A eso le llamamos bronquiolestasia, que están dilatados los bronquios. Son alteraciones directas de compromiso de la vía aérea pequeña. El otro compromiso de la vía aérea pequeña son los nódulos. Y los nódulos cuando vemos los nódulos, tenemos que ver si son randomizados, o sea, están al azar por todo el lobulillo, por todo el lóbulo, si son centrolobulillares, están en el centro de un lobulillo, o están en componente interlobulillar o perilinfático. Comenzaremos por el perilinfático, que puede ser interlobulillar o supraural. Esto es el signo de Rosario, como ven ahí, como unas bolitas, unas perlitas, signo de Rosario o el collar de perlas. Tres enfermedades: neumoconiosis, sarcoidosis y cáncer, ¿no? Los nódulos centrolobulillares se pueden ver y los randomizados se pueden ver en infecciones, se puede ver en vasculitis y se puede ver también en neoplasias. Cuando vemos los nódulos en el parénquima, hay que ver si son bien definidos, si son bien definidos, así como este amarillo, es que está bien pintado. Mal definido, como este que está ahí, el segundo, así a la justa se puede ver. Y estos que tienen 2, 3, que están como brotando, se llama árbol en brote. El árbol en brote es muy sugestivo de infección, que nos indica que la secreción está corriendo de un bronquiolo a otro, está chorreando de un bronquiolo a otro. Esos son árbol en brote. Lo más común en nuestro medio es tuberculosis, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que tenemos que identificar cuando vemos nódulos. Si son centrolobulillares, bien definidos, mal definidos. Si son bien definidos, pues si tienen el tipo no de árbol en brote, ¿no? Y además, siempre buscar el componente perilinfático, porque si encontramos componente perilinfático, podemos tener el diagnóstico, ¿no? Esto es un nódulo centrolobulillar en vídeo ilustrado. Esto que componente de varios bronquiolos es el árbol en brote, ¿no? Eso es básicamente lo que les he dicho, ¿no? Múltiples nódulos, cuando son distribución perilinfática, sarcoidosis, silicosis o cáncer. Cuando son randomizados o centrolobulillares, pueden ser infecciones, ¿no? Infecciones o neoplasias, ¿no? Entonces, los nódulos, lo importante es el componente perilinfático. Acá, por ejemplo, ven bastante signo de Rosario. Hay nódulos como collares de perla, y además hay componente ganglionar. Se ve ganglios a nivel de los bronquios, ¿no? Lo que se puede ver, y tiene antecedente de minero, o sea, silicosis, ¿no? Estos nódulos que no se ven bien es lo que llamamos nódulos mal definidos. Es diferente a estos, ¿no es cierto? Estos son nódulos bien definidos, son nódulos bien definidos. Acá, donde está la flecha amarilla, son nódulos mal definidos. Los nódulos mal definidos los podemos ver en neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Otro patrón que se puede ver acá tenemos, por ejemplo, nódulos mal definidos, ¿no? Que no se ven bien, ¿no? Y acá tenemos los nódulos tipo árbol en brote, ¿no? Como yemitas que se van reventando. Es el árbol en brote, lo que suele verse en tuberculosis. Árbol en brote. Todo esto son opacidades de nodulares centrolobulares tipo árbol en brote, ¿no? Entonces, los nódulos centrolobulares bien definidos se pueden ver en virus, ¿no? Virus respiratorio, endovirus, influenza para influenza, coronavirus, o las bacterianas como micoplasma o clamidia. O sea, pueden ser en infecciones, ¿no? Los nódulos mal definidos, como ven acá no se ve bien los nódulos, como moteado. Eso como moteado, lo principal es neumonía de hipersensibilidad, que también puede ir asociado a fenómenos de atrapamiento aéreo. Muy bien, y eso es en cuanto a imágenes. Ese es un repaso que les he hecho de las opacidades que se pueden ver a nivel de las tomografías en el componente intersticial, ¿no? Gracias a la tomografía de alta resolución o la tomografía espiral multicórtex. Con opacidades con disminución de la atenuación, como son las imágenes quísticas, hay que ver si son paredes delgadas o engrosadas, ¿no? O aumento de la atenuación, patrón septal, reticular, patrón de vidrio desmerilado, patrón de consolidación, patrón de crazy paving y la enfermedad de la vía aérea o los nódulos.
Tenemos que ver si son randomizados, centrolobulares o perilinfáticos. Y si son bien definidos o mal definidos. Bien definidos suelen ser infecciones o neoplasias. Mal definidos, neumonía de hipersensibilidad, ¿no? Y siempre buscar el componente perilinfático. Y cuando hay componente perilinfático hay tres enfermedades muy comunes: sarcoidosis, neumoconiosis y silicosis. Muy bien. Eso es imágenes, pero no todo es imágenes, ¿no? También tenemos que hacer alguna analítica. Y ahí tenemos que pedir todo lo que son los exámenes de sangre, o que son los exámenes de sangre, o los exámenes de bioquímica sanguínea, bioquímica de orina, todo lo que es un colágenograma, estudios serológicos, bacteriológicos, ¿no? Para VIH, hepatitis, sí, VIH, para vasculitis, ¿no? Para vasculitis, beca en esputo, estudio de hongos, todo lo que se pueda, tenemos que estudiar. Y así es como podemos encontrar en las en la analítica, si encontramos eosinofilia, pensar en eosinofilia pulmonar, que puede ser aguda o crónica. Si hay aumento de la DHL, pensar en peritonitis alveolar. Si hay hipercalciuria y hipercalcemia, sarcoidosis. Enzimas musculares o anticuerpos anti-Yo, 1, dermatomiositis, polimiositis y una antisintetasa. Factor reumatoidea, artritis reumatoideo. Anticuerpos antinucleares, anti-DNA o anti-DNA nativo, el lupus. Anticuerpos anti-ENA, anti-SL70, esclerosis sistémica o enfermedad mixta del tejido conectivo. Anticentrómero, también enfermedad del tejido conectivo, o precipitinas séricas, neumonías por hipersensibilidad. Entonces es importante lo que se tenga que estudiar, ¿no? En el aspecto funcional, generalmente todas estas enfermedades tienen una disminución de la distensibilidad. Son pulmones duros, ¿no? Llevan una alteración ventilatoria de tipo restrictivo, las neumoconiosis restrictivo, en general casi todas. Algunas pueden tener además un componente obstructivo. ¿Cuáles serán las que tienen un componente obstructivo? Aquellas que tienen patrones quísticos, porque en esos quistes se puede atrapar aire, ¿no? Como la linfangiectasiomiomatosis, la histiocytosis X y la sarcoidosis, ¿no? En el AGA puede haber una hipoxemia que aumenta en el ejercicio, sin retención de CO2, en la cual va a haber un aumento de la gradiente, ¿no?, alveolar de oxígeno. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos para hacer el diagnóstico de estas enfermedades, los métodos invasivos? El objetivo es excluir que sea una infección, una neoplasia. Tenemos que excluir que sea el grupo 1 de causa cono-SIDA. ¿Por qué? Porque todas esas tenemos que tratar de excluir porque podrían tener una forma tratable, ¿no? Por ejemplo, si es tuberculosis, hay que darle tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Conocer y valorar la actividad de la enfermedad, eso es importante también, ¿no? ¿Qué medios podemos estudiar esto? Aparte de la tomografía y de la analítica sanguínea, la broncoscopía. ¿Qué podemos hacer en la broncoscopía? El lavado bronquiolo-alveolar, las biopsias transbronquiales, ¿no? Otros estudios como la videotoracoscopía, que es para biopsias o biopsia a cielo abierto. Esos son los medios para poder estudiar esto. En el lavado bronquiolo-alveolar, que estos métodos fueron más que todo fueron creados para las neumonías idiopáticas. ¿No? Por ejemplo, fueron para petas idiopáticas, para tratar de identificar, pero estas idiopáticas es muy difícil. Es muy difícil a veces con un lavado o con una pequeña biopsia. Si no tiene un patrón tomográfico evidente, se tiene que hacer una biopsia, no de un pequeño pedacito,
sino de un segmento importante en el cual nos permita identificar varias estructuras del pulmón, que es la videotoracoscopía. Pero aún así nos sirve sobre todo para eliminar causas, identificar causas conocidas. Por ejemplo, si encuentro macrófagos con hemosiderina, o sea, macrófagos comiéndose sangre, tenemos que sospechar en hemorragia viral difusa. Si hay exposición, si hay cuerpos ferruginosos, si nos informa que hay cuerpos ferruginosos, pensar en asbesto. Si hay célula de Langerhans, histocitosis X. Si hay un patrón neutrofílico, fibrosis pulmonar idiopática. Y si hay un patrón de linfocitos, puede ser un patrón de sarcoidosis o de neumonía de hipersensibilidad. ¿Ya? Entonces, para eso más o menos nos ayuda, y además que podemos también estudiar células cancerosas o buscar BKs, buscar hongos, hacer estudios bacteriológicos, hacer estudios anatomopatológicos o alguna de estas cosas que el patólogo nos puede informar, ¿no? Las biopsias pulmonares. Entre las biopsias pulmonares tenemos la biopsia transbronquial, que es, cuando es transbronquial, es que se mete el broncoscopio hasta la parte final, en la parte final donde se van dividiendo los bronquios a menor orden, uno puede coger ahí una azucarina y morder esa azucarina y ahí vamos a tener un poquito de parénquima, un poquito de parénquima. Eso se llama transbronquial. Entonces, ¿en qué enfermedades nos puede ser útil? En algunas como sarcoidosis, histiocytosis, amiloidosis, linfangio, leiomyomatosis o proteinosis. Por ejemplo, en el grupo 1 y grupo 4. O para el grupo 3, pero para el grupo 2, para las idiopáticas, no sirve. No sirve, como dice ahí. Y fueron creadas para ellas, pero no hubo un rendimiento diagnóstico. Pero sí, por ejemplo, pueden encontrar células neoplásicas. Entonces sí, es para el grupo 1, que causa conocida, o para el grupo 4, enfermedades raras, o para el grupo 3, que son de enfermedades por sarcoide, granulomatosas por sarcoide, sí es rentable, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos revisado en general todas estas enfermedades difusas del parénquima pulmonar. Ahora, rápidamente voy a pasar a revisar algo sobre lo que es, por ejemplo, cada una de ellas. Comencemos por la fibrosis pulmonar idiopática, la FPI, que tiene un patrón morfogénico de New, que es una de las enfermedades peores. Mire, todos estos son sobrevida de 5 años, todos casi son cánceres. Son cánceres. Y esta tiene peor que muchos cánceres, menos sobrevida que muchos cánceres, a 5 años. ¿No? Entonces, es una enfermedad, se ha redefinido mucho sus diagnósticos, su definición, que es una enfermedad fibrosante crónica, progresiva, de causa conocida, más en adultos mayores, limitada al pulmón, asociada a hallazgos histopatológicos y hallazgos de UIP o NIU, neumonía intersticial usual, y en la cual tenemos que requiere exclusiones, que no sea neumonía de hipersensibilidad, que no sea tuberculosis, que no sea una enfermedad de colágeno. Para poder catalogar a un paciente con FPI, tengo que estudiar, tengo que pedir todo lo demás. Todo lo demás es negativo y tiene un patrón de UIP, digo, esta es una fibrosis pulmonar idiopática. O sea, esta es una enfermedad, ¿no?, propia. Ya vimos que en su estrategia no había inflamación. Puede haber tabaco, virus o el reflujo nos puede dar una fibroproliferación. No hay inflamación, ¿no? Anteriormente había este concepto de inflamación, pero luego se cambia a esta nueva hipótesis, en donde no hay fenómeno inflamatorio. Hay factores genéticos, factores ¿no?, de desbalance TH1, TH2, y el estímulo repetido nos lleva a una injuria pulmonar en la cual hay una aberración en la reepitelización y se produce la fibrosis, ¿no? Entonces, la injuria epitelial, ¿no?, los focos de fibroblastos y el depósito de colágeno, ¿no? Hay colapso de los alveolos, hay un depósito anormal, hay una reepitelización defectuosa. Y esto nos lleva a la progresión de la enfermedad por años. Entonces, lo importante es que no hay componente inflamatorio. Entonces, no se puede tratar con antiinflamatorios. Este es un artículo, el primero que salió en este American Journal, sobre el papel de la microaspiración como causa de fibrosis pulmonar idiopática. Se los dejo ahí, pues alguien lo quiere revisar. Es toda una teoría en la cual, como puede ver, los componentes de la microaspiración pueden llegar con el ácido clorhídrico, los ácidos gástricos pueden llegar hasta la parte final de los alveolos, en las bases de los alveolos, en las bases pulmonares, y ahí desencadenar un mecanismo de inflamación.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de FPI? Exclusión de otras causas de enfermedad difusa del parénquima pulmonar. ¿Sí? El patrón de UIP en atacar en los pacientes no biopsiados con combinaciones específicas de patrones de TAG y la biopsia quirúrgica. ¿No? ¿En quién se hace la biopsia? En aquellos que no tienen los patrones de una NIU posible o definitiva que se puede ver en la tomografía. ¿No? Esta es la radiografía de tórax, hay un infiltrado reticular supraural, ¿no? Este es cómo se debe tomar boca abajo en decúbito prono para que el peso del pulmón, del mediastino, no me afecte acá. Y podemos ver acá el engrosamiento septal y las bronquiolestasias, la dilatación de los bronquios. Engrosamiento reticular y bronquiolestasias que son signos de fibrosis. Y si son bivasales supraurales, ese es un patrón de NIU. Y acá podemos ver, ¿no? Bronquiolestasias que están yendo ya a la panalización con engrosamiento septal y reticular de predominio supraural, muy típico y acá lo podemos ver también, ¿no? Engrosamiento supraural, reticular y las dilataciones bronquiales. Algunas que pueden ir ya a panalización y otras pequeñitas como bronquiolestasias de tracción. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante, el reticular y el engrosamiento también lo tenemos en INE, en todas las enfermedades fibrosantes. Pero acá tenemos que tener un patrón quístico, patrón de panalización, de Honey-Combi. Entonces, ese es el que pesa más para hablar de un diagnóstico definitivo. Si no hay patrón de Honey-Combi, decimos que puede ser posible. Posible, o sea, es definitivo, posible o inconsistente. Inconsistente, por ejemplo, puro vidrio delustrado, puro nódulo. Eso es inconsistente con NIU. Es inconsistente. Muy bien. Esta enfermedad de FPI puede tener fenotipos. Puede tener un fenotipo de los fenotipos de los cuales, un segundito por favor, están llamándome al hospital. Entonces, acá tenemos aquellos que pueden tener una progresión lenta, de 8 a 10 años, y viven así, 8 a 10 años. Unos que pueden vivir 2 años. Hoy se les hace el diagnóstico, tan sintomáticos, y viven 2 años, y en 2 años se mueren. Se mueren en 2 años. Son de progresión acelerada. Y además, hay algunos que tienen una exacerbación, así como el EPOC se exacerba, como el asma se exacerba, tienen una exacerbación aguda, que puede dar 1 o 2 meses. Y se confunde mucho con una neumonía. Entonces, casi pocos conocen lo que es la exacerbación de la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Ya? Y aquellos que ahí hay un fenotipo de enfisema, que está asociado mucho a los fumadores. O sea, fumadores que pueden hacer patrón NIU tienen muy mal pronóstico. Muy mal pronóstico. Entonces, estos son los fenotipos, más o menos, que tiene esto. Entonces, esto es muy importante conocer, porque dicen, yo me voy con este doctor porque a mí me trató durante 15 años. O sea, no es el tratamiento, porque no hay tratamiento. Recién hay algunas drogas antifibrióticas, pero anteriormente no había tratamiento. Entonces, el doctorcito lo hizo vivir 15 años, en cambio el otro no duró ni un año. O sea, no es por el tratamiento, no es por el médico, es por el fenotipo. Es por el fenotipo. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Dentro de estos fenotipos, lo que me interesa es que conozcan lo que es, estas enfermedades pueden complicarse con infecciones, con insuficiencia cardíaca, neumotórax, tromboembolia, ¿no? Y lo importante es la exacerbación aguda. Esta exacerbación aguda hay que diferenciarla de todo esto. Y si no hay infección, si no hay un fenómeno tromboembólico, si no hay una insuficiencia cardíaca. Si no hay nada de eso, lo más probable es que sea una exacerbación. Y la exacerbación es esa, que estaba yendo bien y de repente se pone mal.
Entonces, en esa exacerbación, ¿cuál es lo importante? Es que se puede usar corticoides, alta dosis, ¿no? La etiología de esa exacerbación no está clara, puede ser virus, algún gatillante o un fenómeno de microaspiración, no se sabe bien, pero lo cierto es que se activan todos los factores fibrogénicos y también hay un componente ahí sí hay un componente inflamatorio, ¿no? Esta exacerbación se ha visto también en otras causas de enfermedades intersticiales, pero más importante es en este tipo de fibrosis pulmonar idiopática, porque los pacientes suelen morirse durante esta exacerbación. Entonces hay que hacer exámenes auxiliares donde puede haber leucocitos, aumento de la proteína C reactiva, de la velocidad de sedimentación, ¿no? Si uno hace una biopsia, tiene un daño alveolar difuso, entonces el diagnóstico previo es aquel que tiene una fibrosis pulmonar y que ya está en un mes más o menos. Hay cambio de los síntomas, aumento de los síntomas, sobre todo la tos, la disnea. Y en la radiografía, en la tomografía, vamos a encontrar aumento de los infiltrados. Por ejemplo, este es un patrón con fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Acá pueden ver el engrosamiento, el patrón reticular, supraural, ¿no? Y de repente tiene este cambio en la radiografía y en la tomografía, ¿eh? Aparece virus medilado en ambos pulmones. Hoy en día a este lo tratamos de coronavirus. Lo vemos a este paciente fibrótico, le decimos que es coronavirus. Pero si antes que no había coronavirus, era una exacerbación. Hoy día también tenemos que seguir pensando en la exacerbación, porque obviamente hay que hacer una buena prueba molecular, una o dos pruebas moleculares. Si es negativo, no es coronavirus, es un paciente con una fibrosis pulmonar exacerbada, ¿sí? Una exacerbación. Entonces, hay que saber diferenciar. El tratamiento son pulsos de metilprednisolona con ciclofosfamida. Si no, el paciente se muere, ¿no? Entonces, la exacerbación es frecuente, no es rara, no debe confundirse con uno que tenga una aceleración rápida. No están muy bien esclarecidos los criterios y no existen pautas protocolizadas de tratamiento. Hay que darle puros de metilprednisolona y ciclofosfamida. Muy bien, la FPI, el tratamiento, miren, esto solamente acá yo comencé a tratar pacientes con azatidopina, corticoides y N-acetilcisteína. En el 2003, ¿eh? Tratábamos todavía. ¿Por qué? Porque no conocíamos que en la fisiopatología no había inflamación, sino la catalogábamos como todas las enfermedades difusas. Y luego vimos que un grupo iba peor, empeoraba, ¿no? Por las complicaciones. Luego también se hablaba de la N-acetilcisteína, los anticoagulantes y la pirfenidona. Aparece el primer antifibrótico. Dosis alta de acetilcisteína, bueno, eso no dio mayores resultados. La pirfenidona, fíjate, es el estudio Capacity, en los cuales también intervenimos, ¿no? Este sí es un efecto que se puede usar, 2 tabletas cada 8 horas. Pueden mejorar las exacerbaciones, los síntomas y enlentecer un poco el curso de la enfermedad. No la cura, pero sí la pueden enlentecer. La pirfenidona, ¿ya? Estos son los estudios, ¿no? Ya está aprobado por algunas, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que darla? Hay que darla mínimo 3 a 6 meses. En 6 meses, ver si hay una disminución de los síntomas o disminución de la progresión de la función pulmonar, se puede seguir. Si hay más efectos secundarios, hay que quitarlo. Luego aparece el Nintedanib, que hoy ya tiene un nombre comercial, es el Vargatef. Nintedanib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, ¿no? Que está el estudio de mañana, el tomorrow, pero que ya nosotros participamos en ese estudio, ¿no? Y hoy en día lo tenemos como el Nintedanib, como una droga recomendada para 150 miligramos cada 12 horas, ¿no? Lo malo que produce mucha diarrea, ¿no? Pero se puede tomar ¿no? que inhiba la motilidad intestinal y superar este efecto adverso. Entonces, estas son las dos drogas que tenemos, pirfenidona, nintedanib. ¿Ya? La N-acetilcisteína a veces la damos por un fenómeno de antioxidante. Esta enfermedad es con mucha producción de radicales libres, entonces, bueno, mal no le va a hacer, pero como antifibióticos, pirfenidona y nintedanib. No usar esteroides. ¿eh? Tratamiento no farmacológico, oxigenoterapia domiciliaria con saturamiento de 90, ¿no? Y el trasplante pulmonar. El trasplante pulmonar es una de las características
¿no? Que puede ayudar, no es tampoco el 100%, porque la mortalidad a los 10, 15 años tampoco, la sobrevivencia no es del 100%, pero sí es una ventana que nos puede dar años más de vida. La rehabilitación respiratoria es importante en estos pacientes, ¿no? Como les decía, los pacientes con trasplante pulmonar, la mortalidad a los 40% a los 5 años y 7% a los 10 años, ¿no? Pero bueno, un año es un año de vida, ¿no? Otra enfermedad importante, esta es en cuanto a FPI, que es la más común de las fibrosantes. Otra importante es la NINE, que es una neumonía intersticial no específica, que puede ser idiopática o secundaria a enfermedades del colágeno. Acá hay patrón de vidrio delustrado, reticular, puede haber engrosamiento, pero respeta un poco la parte supraural, como pueden ver acá. Respeta la parte supraural, ¿ya? Estos tienen un componente inflamatorio y un componente fibrótico, ¿no? Entonces, el componente fibrótico, en el cual hay componente de un poco de dilatación de bronquiolestasias, ¿no? De bronquiolestasias, un poco de vidrio delustrado, consolidación, ¿ya? Las asociadas a tabaco, la bronquiolitis respiratoria y la neumonía intersticial descamativa. La bronquiolitis se ve como nódulos mal definidos, una zona de atrapamiento aéreo, como pulmón sucio, ¿no? Y el NIT igual, como unas consolidaciones heterogéneas, ¿sí? Con patrones quísticos, parchados, asociadas a tabaco. Tiene un excelente pronóstico. Corticoides a dosis bajas, 0.5 por kilo, los pacientes van muy bien. El NOC puede ser paciente con tos, disnea, astenia, pérdida de peso. Puede ser idiopático o asociado a esas enfermedades del colágeno, ¿no? El pronóstico es muy bueno. Entonces, en la tomografía tenemos estas imágenes heterogéneas con el signo del halo invertido. O sea, blanco por fuera, la consolidación, y negro por dentro. Esa es neumonía organizada criptogenética. Entonces, tratamiento con esteroides. O también podemos tener la neumonía localizada, o sea, en un solo segmento, en un solo sitio. Acá nos hace el diagnóstico diferencial de neumonía, de embolía o de tumor. Entonces, lo que vamos a hacer todos es, este paciente darle antibióticos y no va a mejorar. Pensamos que puede ser una embolía, se hace estudios negativos. Se puede que es un cáncer, se hace una biopsia negativa, que tenemos una neumonía organizada criptogenética. Cuando es unilateral de esta forma, tengo que hacer el diagnóstico de todo lo que les he dicho. Pero cuando la veo en forma difusa, yo no hago con la tomografía hago diagnóstico de NOC y le doy corticoides y el paciente mejora, ¿no? La NIA, esta puede presentarse como un cuadro de neumonía intersticial, como un cuadro gripal, y en 7-15 días estás con un daño difuso alveolar, o sea, con edema pulmonar, una consolidación, el paciente se muere con una alta mortalidad, ¿no? De la NIA, esta es una joven estudiante de sexto año de medicina, la primera NIA que vi en mi vida. Una estudiante de medicina falleció, llegada de un congreso en donde se hablaban estos términos, porque estos son términos nuevos gracias a la tomografía, los patrones tomográficos. Miren cómo se consolida el pulmón. Parece el hígado, ¿eh? Se hepatiza el pulmón, asociadas a enfermedades del colágeno, ¿no? Si no se sospecha esto y se da pulsos de metilpenisolona ciclofosfamida, el paciente se muere. El NIL, neumonía linfoidea, está asociada a enfermedades del colágeno o enfermedades de inmunosupresión, síndrome de Sjögren, linfoma, VIH. Podemos tener acá infiltrados, patrones quísticos, ¿no? Patrones quísticos, linfoma de Sjögren o las inmunodeficiencias como el VIH. El tratamiento de la enfermedad con corticoides, el paciente mejora, ¿no? Y la fibrolastosis pleuropulmonar, que es la última que se ha identificado estas enfermedades que tienen un patrón de fibrosis, de engrosamiento reticular, pero con compromiso pleural, ¿no? Son también de mal pronóstico, ¿no? Y así, estos tenemos, por ejemplo, ya para terminar, las neumonías intersticiales asociadas a enfermedad de colágeno, ¿no? Las enfermedades de colágeno pueden ser un componente agudo, ¿no? Por infiltrados alveolares, neumotórax, síndrome de distrés respiratorio, alta mortalidad, la NIA. O puede tener un componente más crónico, como el NIU, como NIT, como NINE, como NOC o como NIL. O sea, estos patrones pueden ser idiopáticos, como les he enseñado, o también pueden ser secundarios a enfermedad de colágeno.
Por eso, cuando tenemos estos patrones, tenemos que tener la obligación de descartar que no hay una enfermedad del colágeno. ¿Por qué? Porque cuando hay enfermedad del colágeno, el pronóstico es mejor. ¿Cuál es el patrón más común de la enfermedad del colágeno? El NINE. Y le sigue el NOC, la neumonía organizada criptogenética, en todas las enfermedades. En AR es el NIU. Es el más común, es el NIU, en AR. Y AR es la enfermedad más común también. ¿Ya? Pero estas dos cosas tienen que saber. NINE y NOC es en general en todas las enfermedades del colágeno, la más común. Y en AR, que es una de las más comunes, tenemos el patrón de NIU. Son muy similares estas características con la enfermedad de colágeno. Lo único que hay que decir acá es que es de mejor pronóstico cuando son asociadas a enfermedad de colágeno. Tratamiento AR, prednisona con azatiropina. Si no funciona, micofenolato. Y si no funciona, rituximab. Prednisona, azatiropina, micofenolato, rituximab. Esclerodermia, es mejor usar micofenolato. Si no funciona, pulsos de ciclofamida con prednisona. Y en los casos graves de estas enfermedades, pulsos de corticoides, ciclofamida de inmunoglobulina humana, ¿no? O terapia biológica como rituximab. ¿No? Unas palabras sobre sarcoidosis, que es una enfermedad sistémica, de etiología desconocida, virus, micobacterias, factores ocupacionales, la proliferación de linfocitos T y la formación de granulomas no clasificantes. Afecta el pulmón en el 90% de los casos y la prevalencia es variable, ¿no? Es muy común en los pacientes anglosajones y caucásicos. Puede ir sin síntomas, ¿no? Y puede encontrarse en una alteración de una geografía por otra cosa, síndrome de Löwen, edema nodoso, artralgias, adenopatías ciliares bilaterales, paratraqueales derechas, síntomas respiratorios similares, ¿no? A otras enfermedades difusas. La afectación de otros órganos puede afectar los ojos, el hígado, el cerebro, los huesos, todo puede afectar, como la tuberculosis, la piel, ¿no? La sarcoidosis. Es muy parecida a la tuberculosis. Incluso las biopsias, pues es un granuloma. La afectación pulmonar, estadio 0, no hay en los pulmones. Estadio 1 hay adenopatías ciliares, bilaterales y paratraqueales derechas, solo adenopatías. Estadio 2 hay adenopatías más un patrón intersticial. Y el 3 es un patrón intersticial bilateral. Hay que hacer el estudio funcional, son alteraciones restrictivas, el lavado bronquial alveolar linfocitos. El diagnóstico de granulomas no clasificantes en uno o más órganos. ¿No? La evolución, creación espontánea en estadio 1 un 80%, en el 2 50%, cuando esto es menos del 30%. Y puede evolucionar hacia fibrosis también, en muchos casos. Tratamiento, el estadio 1 puede no dar tratamiento o simplemente AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Cuando no hay compromiso pulmonar, solamente puede haber componente ganglionar. Estadio 2 y 3, corticoides, ¿no? Componente ganglionar más componente parenquimal. 40 miligramos por día, ¿no? Si no hay respuesta, se puede usar inmunosupresores, tipo micofenolato, azatiropina o micofenolato. Muy bien, jóvenes, y con eso terminamos la clase de enfermedades difusas del parénquima pulmonar. ¿Alguna pregunta? Doctor, parece que mis compañeros no tienen preguntas. Ya. Muy bien, yo tengo que ir al hospital ahora. ¿Ya? La de enfermedades ocupacionales es una clase corta de 10, 15. Eso lo recuperamos en una de las de estas clases. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Nos vemos mañana entonces. ¿Ya? Hasta luego, doctor.